Durante mucho tiempo pensé que una buena jugada terminaba con una eliminación. Si el enemigo seguía vivo, sentía que algo había salido mal, hasta que empecé a entender lo que realmente estaba ocurriendo. A veces no necesitas obtener una eliminación, solo necesitas quitarles posibilidades. Un rival abandona una posición porque sabe que está cerca. Una habilidad desaparece antes de que siquiera comience el enfrentamiento. Alguien revela su ubicación intentando descubrir la tuya. Otro pierde 10 segundos esperando una amenaza que nunca llega. Y de pronto, sin haber disparado una sola bala, acabas de cambiar la ronda. Eso también es ganar. El problema es que el marcador no sabe contarlo. Una eliminación es visible. El espacio que obligaste a ceder no aparece en ninguna estadística. El tiempo que conseguiste para tu equipo tampoco, mucho menos la decisión que provocaste en la mente de alguien. Ahí existe una de las partes más extrañas de Valorant. Tus acciones no solamente afectan a los enemigos, afectan sus opciones. Una mira bien colocada puede impedir un avance. Una habilidad puede cerrar un camino. Una amenaza creíble puede obligar a alguien a mirar hacia otro lado. Y cuando consigues que el rival tome una decisión peor que la que habría tomado por sí mismo, quizá acabas de ganar mucho más que un duelo. Porque una ronda no está compuesta únicamente por eliminaciones. También está hecha de posiciones que se pierden, segundos que se consumen, recursos que ya no regresan, información que queda expuesta y decisiones que ya no pueden deshacerse. Por eso algunas de las mejores jugadas pueden sentirse como si no hubiera ocurrido nada. El enemigo sigue vivo, nadie aparece en la pantalla, no escuchas el sonido de una eliminación, pero el mapa cambió, y con él cambió el futuro de la ronda. Tal vez esa sea una de las primeras cosas que deberíamos aprender al jugar. No siempre estás intentando matar. A veces estás intentando conseguir que el enemigo tenga menos formas de ganar.